Ya están viendo la pantalla, jóvenes, ya estamos. Sí, profe. Señor, Listo, entonces iniciamos, muchachos. Digamos que como por el punto, quiero que analicemos que ya vimos a grosso modo los elementos y la idea es que por ahora contamos con dos tipos, las fuentes o generadores, todo lo que hablamos de las fuentes que hay de voltaje, de corriente, independientes, dependientes, y el otro elemento, la resistencia, que creo fue lo último que alcanzamos a ver. Entonces, un pequeño repasito de la resistencia, que la resistencia tiene este símbolo, que la resistencia se da en ohms, que nuestra resistencia, muchachos, es el típico elemento pasivo, o sea que siempre en la resistencia la corriente va de más a menos, no se les vaya a olvidar esto, más porque esto es de donde ustedes se van a apoyar en esto cuando duden se van a acordar de la resistencia y la resistencia es un elemento pasivo. Cuando digo que es un elemento pasivo es porque cumple con la condición, se acuerda la convención de signos de los elementos que consumen. O sea que la corriente va de más a menos, siempre va a ser nuestro elemento estándar pasivo, que es el que consume. Y por allá les indicaba que en un conductor la resistencia era ρ por L sobre A, o sea, la resistividad que es propia del material, la longitud del conductor e inversamente proporcional al área o sección. Y bueno, no sé hasta aquí qué tanto hablamos de eso, de la importancia del conductor y tener eso claro, jóvenes. Creo que les hablé y les dejé la duda de la parte de las líneas eléctricas, que son longitudes grandísimas, toda esa parte. Y jóvenes, es claro que cuando ya tengo yo fuentes y resistencias, entenderíamos que ya tengo cómo armar los circuitos. ¿Qué es un circuito? Pues una conexión de elementos. Entonces, coger fuentes, de todas las que tenemos, coger resistencias y conectarlos, y con eso armamos un circuito. Al armar el circuito, ya nos podemos preguntar cosas en el circuito, ¿cierto? Que es lo que yo llamo análisis. Análisis es como hacernos preguntas. Y esas preguntas muy seguramente será preguntarnos las variables. ¿Cuánto es el voltaje aquí? Calcúleme la I que pasa por allá. ¿Cuánto es la potencia? Recuerden que nuestras tres variables reinas son por voltaje, corriente y potencia. Y digamos, eso es lo que en primera instancia, eso es lo que los iríamos a preguntar en los circuitos. Pero para llegar a eso necesitamos cómo se calculan los voltajes, corrientes y potencias. Entonces tenemos que ver las leyes. Y es claro que entonces aquí ya empezamos, digamos, el tema de hoy. Y entonces iniciamos con la famosa ley de Ohm, que yo supongo ya me la miraron, supongo ya la conocían desde física, desde bachillerato, la famosa ley de Ohm. Entonces, para empezar eso, jóvenes, ¿alguien me puede definir la ley de Ohm? Alguien que me ayude y abra el micrófono y diga qué es la ley de Ohm, qué dice la ley de Ohm. Profe, Sí. que es una ley básica de los circuitos eléctricos que nos permite encontrar magnitudes en ellos. Bien, bien, gracias, pero aún no me ha definido la ley. O sea, ¿alguien sabe qué dice? Como toda ley, ¿no? No es, la Define. ley dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Sí, perfecto. Yo me atrevería a decir, joven, que eso está correcto y que esa es la fórmula, llamémoslo así. Esa es la fórmula matemática, la ley de Ohm. Pero digamos, como si me pidieran explicarla, si me pidieran como en palabras decir qué es la ley, ¿alguno de ustedes me lo podría decir? O sea, casi que lo que dijeron en la fórmula, ¿qué es lo que dice en palabras? mm,
Pues que es una relación que existe entre voltaje Es y corriente. directamente proporcional a la intensidad que fluye por la resistencia. Vuelva a decírmela desde el inicio que dijo. Que la caída de voltaje de una resistencia es directamente proporcional a la corriente que fluye por la resistencia. Bueno, perfecto. O sea, se acerca bastante digamos, al interés. Jóvenes, lo que dice la ley de Ohm, llamémoslo, lo que dice la ley de Ohm en palabras, voy a decirlo, no lo voy a copiar, pensaba copiarlo, pero voy a solo a mencionarlo. Es lo siguiente, la ley de Ohm dice, y présteme la atención a pesar de que uno sabe la fórmula, si sabe esta definición, les va a ayudar muchísimo. La ley de Ohm dice, en una resistencia, el voltaje entre sus terminales es directamente proporcional a la corriente que pasa por ella. ¿Por qué hago tanto énfasis, muchachos? Porque primero, él me está diciendo que la ley de Ohm fue pensada para una resistencia, ¿cierto? Entonces, interesante porque ya me habla mucho de qué es lo que yo puedo hacer calcular en una resistencia. ¿Y qué es lo que dice la ley? Que en una resistencia el voltaje entre sus terminales, entonces mire que la resistencia tiene dos paticas, el voltaje que haya entre sus terminales es directamente proporcional a la corriente que pasa por la resistencia. Claro, eso es lo que los compañeros me decían. Esto es lo que matemática me dice, el voltaje que tiene la resistencia es directamente proporcional a la corriente que pasa por ella. Y entonces, jóvenes, esta es la famosa fórmula, ¿sí? Como fórmula de la ley de Ohm, que B es igual a R por I o a I por R. Bien, de aquí dos cosas importantísimas. Quiero que se percaten, voy a intentar hacer un dibujo, jóvenes, unos ejes, que si graficáramos el voltaje con respecto a la corriente, mire que nos da una línea recta. O sea, esta ecuación es una ecuación lineal, cumple con la de una línea recta. ¿Dónde? ¿Quién es? ¿De quién depende que la recta esté bien inclinada, sea bien paradita, acostada, más acostada? O sea, ¿de quién es la pendiente de esa recta? ¿Cierto? La resistencia. Y entenderán que es claro porque la ecuación de una recta es igual, Y igual a mx, ¿no? Entonces, Y es el voltaje, X es la corriente y obvio la pendiente de la recta es la resistencia. Entonces, ¿qué tan acostada, llamémoslo así, qué tan inclinada esté esa recta? Depende del valor de la resistencia, que es la pendiente de ella. Esto es importante porque quiero que se percaten por ahora que nuestra resistencia, que la resistencia, el elemento que llamamos resistencia, es un elemento lineal. Mire, cumple con la ecuación de una línea recta. Entonces, ténganlo presente que nuestra resistencia son elementos lineales por ahora. Jóvenes, cuando ustedes por allá más adelante ya tengan que mirar el efecto, por ejemplo, el efecto de la temperatura en la resistencia, ahí ya de pronto deja de ser lineal. Espero que me estén entendiendo. O si son más explícitos cuando tengan que ver, por ejemplo, el efecto de la frecuencia. Pero por ahora para nosotros, que es la base, que es el fundamento, donde digamos la resistencia solo vamos a considerar el voltaje y la corriente, no tenemos nada que ver por ahora con temperatura ni nada de eso. Por ahora para nosotros la resistencia es un elemento lineal. Y por eso la ley de Ohm simplemente B igual a R por I o a I por R. Bien, eso es una cosita que de pronto ustedes ya las sabían, pero quiero que quede claro. Y entenderán, muchachos, que de esa formulita se despejan las otras dos, ¿no? De decir que entonces que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia o que la resistencia
es igual al voltaje sobre la corriente. Simplemente son despejes, ¿no? Estos son ohm, estos serían amperes, y aquí en mi ecuación de la ley de Ohm, estos son volt, ¿no? Estoy hallando voltaje. Entonces, estas son expresiones que simplemente salieron, pueden pensarlo como un despeje de la anterior, ¿no? De la ley de Ohm. Bueno, entonces, tengan presente ay, jóvenes, y otra cosa, eso es una ley, ¿no? O sea, eso está súper probado, súper demostrado ya. Es muy probable que a nivel de laboratorio, no sé si hagan una práctica o en su curso de física, hayan probado efectivamente que eso es cierto, ¿no? Y eso en verdad es cierto, muchachos, no, en verdad creo que no, no hay duda. Eh, Ustedes tienen una resistencia y le pueden colocar un voltaje X y van y miden la corriente. Luego aumenten ese voltaje y va a ver que la corriente aumenta proporcional. Y disminuyan el voltaje y la corriente va a disminuir. Es decir, eso ya está súper probado, joven. Bueno, con esto de la ley de Ohm, con esto de la ley de Ohm, ustedes recuerdan, muchachos, que teníamos una expresión de que la potencia, habíamos por allá encontrado de que la potencia era igual a V por I. Pues entenderán que si aplico la ley de Ohm y reemplazo una de las dos variables, ejemplo, voy a reemplazar voltaje, pero voltaje ¿qué es? R por I, ¿cierto? Entonces me quedaría R por I, que ese es el voltaje por otra I, y por eso aparece la otra expresión de que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Pero la otra es que, ¿cierto? Dejo quieto a V y reemplazo esa I, pero I es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces de ahí aparece la formulita de que la potencia también es igual al voltaje al cuadrado dividido en la resistencia. Entonces prácticamente, muchachos, tenemos estas expresiones de potencia para una resistencia. Entonces, cuando le pidan la potencia en una resistencia, ustedes la pueden calcular como V por I, es decir, conocen el voltaje de la resistencia y conocen la corriente, sí, pues multiplíquelos. O pueden hacer I cuadrado R, conocen la I que pasa por la resistencia, sí, eleven al cuadrado y multiplíquenla por la resistencia y eso les da la potencia. O pueden hacer B cuadrado sobre R, es decir, conocen el voltaje de la resistencia, sí, elévenlo al cuadrado, divídanlo por R y eso les da la potencia. Obviamente, muchachos, todo esto es un watt, que es la unidad de potencia. Y obviamente esa es potencia consumida, porque es la potencia en una resistencia. Entonces, cuando vayan a calcular la potencia en una resistencia, pues obviamente cualquiera de esas tres la pueden usar. Pero yo creo que para ustedes es claro, cuando le pidan la potencia en una fuente, si la única es esta, P igual a V por I. O sea, la potencia en una fuente es imposible que midan I cuadrado R. Eso es por una resistencia. Entonces, para una fuente lo único que nos queda es V por I. Bien. No sé si hay alguna duda, no sé si hay alguna duda hasta ahora de eso. Bien. Jóvenes, aprovecho este concepto que tengo por ahora para decirles que hay otro elemento que lo llaman la conductancia. Simplemente por ahora, para que lo conozcan, la conductancia, que la llamamos con la letra G. Entonces, la conductancia G está definida, la G, como el inverso o lo contrario, llamémoslo así, a la resistencia. Entonces, por definición, conductancia es el inverso de la resistencia. La unidad de conductancia es el Siemens. La unidad de conductancia es el Siemens, que lo damos con la letra S mayúscula. No vayan a confundir la S. ¿Quién es la S minúscula, jóvenes?
¿La unidad de qué? Segundos. Segundo de tiempo. Entonces miren la diferencia entre una S minúscula y una S mayúscula hablando de unidades, ¿no? Entonces la conductancia es el inverso de la resistencia. Físicamente, muchachos, físicamente es lo contrario. O sea, si la resistencia uno la interpretaba como obstáculo, como oposición, ¿cierto? ¿Qué tanto se opone a que le pase corriente? Interpretamos que la conductancia es como la facilidad, la capacidad de conducir. Uno es el contrario del otro. Espero que me estén entendiendo. Entonces, una conductancia grande quiere decir que conduce mucho, que deja pasar mucha corriente. Una conductancia pequeñita no deja pasar porque, es decir, conduce muy poquitico. Otra, muchachos, el término conductancia G que se da en Siemens, eso es analítico, o sea, eso es para el papel, para el tablero. Esa no la venden, no es comercial. O sea, no vayan a cometer el error de dicen ahora para un almacén eléctrico a comprar conductancias. Que véndame algo de 100 Siemens. Ellos ni van a saber que son 100 Siemens. Eso no es comercial, es una ayuda analítica. Ese ¿Eso no término es como no, una propiedad de un elemento electrónico? no es, yo diría que más que propiedad es una definición, porque digamos la que existe en verdad la resistencia. Entonces, me explico, muchachos. Ustedes hacen un cálculo y calculan una G, o sea, calculan una conductancia y les da, si me entienden el ejemplo, muchachos, les da 0.1 Siemens. Dice, uy, calculé la conductancia y me dio 0.1 Siemens, voy a ir a comprarla. Ustedes van al almacén de La Pava, artículos eléctricos del Valle, cualquiera de esos, ¿y qué comprarían? Van a llegar a decir, véndame en una conductancia de 0.1 Siemens. No se la van a vender porque no existen. Pero si llegan y preguntan por qué, jóvenes, ¿me están entendiendo? ¿Qué es lo que comprarían? Un uso. ¿Cómo, perdón? No, pues pasaría vergüenza. Sí, pero si usted necesita una conductancia de 0.1 Siemens para montar su circuito, ¿qué va a comprar? ¿Va y compra Profe, qué? pues sería una resistencia del inverso de eso, o sea, de ¿Qué 10 ohm. Exacto. Entonces dice, yo necesito una conductancia de 0.1 Siemens. Usted se va para allá y le dice, oye, señor, véndame una resistencia de 10 ohms. El señor va y le saca la resistencia de 10 ohms y usted se va contento con que compró una conductancia de 0.1 Siemens. ¿Y por qué? Porque usted conoce el concepto, usted sí vio circuitos 1. Muy probablemente el señor no sabe que existen los Siemens, porque a él no le interesan, él no los vende. Entonces, por eso le digo que es un concepto analítico. No es que, repito, no es que vendan Siemens. Uno compra es on. Bien, ya se van a dar de cuenta que es un concepto que nos ayuda para, para ciertos circuitos analizarlo, digamos, como más rápido, como más fácil. Es decir, es un concepto de hoja, de papel, de tablero, para analizar, para hacer cálculos. Y bueno, jóvenes, si la conductancia es el inverso de la resistencia, ¿cómo cómo sería la ley de Ohm en conductancia? O sea, B sería igual a qué en conductancia. ¿Me están entendiendo, jóvenes? B sería igual a qué en conductancia. Ahí sobre G. Exacto. Entonces, B sería igual a I sobre G. Espero que todos me estén entendiendo qué es lo que estoy haciendo. Es simplemente un reemplazo. O diríamos que la I, la corriente, es igual a B por G o a G por B. O si queremos que la conductancia es igual a I sobre B. O sea, es la misma ley de Ohm,
pero en este caso expresada en Siemens, o sea, si trabajo es con Siemens. Por ejemplo, de una vez cuando ustedes trabajan con ON, para hallar la corriente tienen que hacer una división, tienen que al voltaje dividirlo por la resistencia. Pero si trabajan con Siemens, para hallar la corriente es un producto. Y en muchos casos es mejor hacer productos que hacer divisiones. Entonces es mejor decir B por G que B sobre R. Esto por ahora es un adelantico a donde es que se aplica mucho la conductancia. Lo importante, muchachos, es que la conductancia tiene el mismo símbolo de la resistencia. O sea, así es como vamos a mostrar una conductancia. ¿Dónde está la diferencia? Que en lugar de decirnos 10 ohm, 2 ohm, nos dicen ese ejemplo, 10 Siemens. Entonces dice, me están dando conductancia. ¿Por qué? Porque mire, me la están dando en Siemens. Si me hubiesen dado 10 ohm, entonces sería una resistencia. O sea, con mirar la unidad es que sabemos si estamos trabajando con ohms o con Siemens, porque el símbolo es el mismo. O sea, el símbolo es el mismo, pero la etiqueta, o sea, el nombre es el que me dice si estoy con ohms, o sea, si estoy con resistencia, o estoy con Siemens con conductancia. Bien. Obviamente, muchachos, obviamente estos Siemens, pues obviamente es 1 sobre ohm, ¿no? O sea, el inverso de los ohms son los Siemens. ¿Por qué menciono esto, muchachos? Porque si alguno de ustedes llega a conseguir uno de los libros viejitos de circuitos, yo no sé si ustedes han podido mirar, pero la gran mayoría de textos de circuitos ya van en la séptima, octava, novena, décima edición. Edición, o sea, ese autor ya ha sacado 10 veces el libro y cada edición le cambia ejemplo muy seguramente, en cada edición aumenta los ejercicios, en cada edición explica de pronto lo mismo, pero utiliza otros términos, es decir, le hacen sus mejoras, entre comillas. Cuando consigan un texto viejito, cuando digo viejito, por allá la primera, segunda edición, no se asusten si encuentran, porque esta unidad de Siemens es relativamente nueva. Antes, si encuentran un texto antiguo, antes a la conductancia, muchachos, como era el inverso de los on, la unidad de la conductancia antes era el mo, que es el on al revés. Y el símbolo era la letra omega, pero al revés. Esto. Esto porque si en algún texto llegan a encontrar eso, no se asusten, son los Siemens de ahora, que tienen hasta cierta razón, ¿cierto? Era lo contrario, entonces hicieron todo lo contrario. Pero entenderán que mo no es nada, entonces le dieron el Siemens como unidad de conductancia. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta acá, son concepticos que tienen que tener en cuenta. Entonces, afortunadamente, ya vimos o vemos la primera ley, ¿cierto? Que es la ley de Ohm. Lo siguiente, muchachos, son ver las leyes de Kirchhoff. Pero afortunadamente ustedes ya miraron eso, ya repasaron eso y puedo avanzar muchísimo más rápido. Las leyes de Kirchhoff, ¿cuántas leyes son? Dos. Dos. La ley de corriente y la ley de voltaje, ¿cierto? Pero resulta que la definición de esas leyes, para definir esas leyes, me hablan de nodo, que en un nodo tal cosa, ¿cierto? También me hablan de lazo y de una vez uno podría hablar del malla. O sea, son definiciones de un circuito que como la ley me los nombra, hay que saber, ¿no? Pues como cuando uno le dicen, no sé, en una cancha y que es una cancha. Entonces a uno le dicen en un nodo y que es un nodo, en un lazo y que es un lazo. Por eso por allá, ahora sí creo yo que entré en los videos, por allá hay un videito y no estoy mal, o sea, ya me salí de los PDF y las diapositivas y creo que ya entré a los videos. Creo que hay un video donde se explica el concepto, la definición de qué es un nodo, qué es una malla, qué es un lazo, todas esas cuestiones.
Pero obviamente, muchachos, creo que no voy a repetirlo porque supongo ustedes lo miraron y lo tienen. Simplemente alguien, o es más, voy a mirar el chat por si es que me están por chat y no pueden abrir el micrófono. Contéstenme. ¿Qué es un nodo? ¿Tienen claro qué es un nodo? Un nodo Esa es unión de un más punto de componentes. conexión. Un nodo es un punto de conexión de dos o más elementos. Y una Perfecto. malla es un camino cerrado de dos o más elementos. Mm, bueno, un nodo, todo punto donde se unan dos o más, eso lo llamamos nodo. Bueno, perfecto. Jóvenes, ¿qué es un lazo? Lo que Es un llamamos camino lazo. cerrado. Es un camino cerrado de varios elementos que no puede pasar dos veces por el mismo nodo. Exacto. Entonces, un camino cerrado donde uno finaliza en el nodo que inició. Por eso el término es cerrado. O sea, arranca uno en un nodo, llega al mismo nodo. Pero la condición es que no puede repetir nodo. O sea, no puede pasar por un nodo más de dos veces. Es decir, no se puede repetir nodo. ¿Y qué es una malla? También sería como un camino cerrado, profe. Sí, sí, es un camino cerrado, pero ese también es un lazo. pero que no contiene otros lazos dentro. Entonces, una malla es un lazo, o sea, primero tiene que ser un lazo. Es un lazo que no contiene otros lazos. Entonces, eso tiene que quedar claro, muchachos, porque ahora que me van a decir las leyes de Kirchhoff, si no se tiene claro eso, uno no entiende la ley. Entonces, ejemplo, mire, ejemplo. Yo les preguntaría, jóvenes, en un circuito cualquiera, imaginen en un circuito con elementos, no sé si sea necesario ahorita hacerlo, pero ustedes me pueden decir, en un circuito, ¿qué hay más? ¿Mallas o lazos? ¿Sí me están entendiendo, muchachos? Yo en un circuito voy a encontrar más mallas que lazos o más lazos que mallas. Hay más lazos que mallas. Exacto. Hay más lazos porque la definición de lazo simplemente es, oye, cualquier camino cerrado que no repita no es un lazo. Entonces, es muy probable, muchachos, que en un circuito X hayan 5, 6, 10, 12, 15 lazos. Pero ya la malla es más restrictiva, o sea, la malla ya es más particular. Una malla es un lazo que no contiene otro, o sea, hay más poquitas mallas. La malla son los cajoncitos pequeñitos, por decirlo de alguna manera. Las cajitas pequeñitas son las mallas, mientras lazos hay muchísimos. Jóvenes, espero que esos conceptos los tengan claros. Listo. Si eso es claro, ¿alguno de ustedes me puede decir qué dice esta ley, la que yo llamo abreviadamente LSK, que Que es la la suma ley de de las corriente? corrientes parciales es igual a cero. Disculpa, ¿me la repite? La suma de las corrientes parciales es igual a cero. ¿La suma dónde? ¿En dónde? ¿En qué? ¿Dónde me paro yo? De lazo. ¿En un lazo? Jóvenes, No, ¿qué? profe, en un nodo. En un nodo. Las que entran a Exacto, un nodo es igual a las que salen. eso. Entonces, miren, y por eso la insistencia en conocer el circuito. La ley de corrientes dice, párense en un nodo, y sume todas las corrientes que llegan a ese nodo. Esa suma le tiene que dar cero. Entonces, eso de pronto, si hay alguna manera de escribirlo, dice, sume todas las is que llegan a un nodo y eso le da cero. En un nodo. Y por eso, muchachos, es que por allá yo les decía, para hacer eso, uno tiene que primero plantearse una convención. Entonces uno dice, voy a considerar que las que entran al nodo son positivas, ejemplo. Entonces, por consiguiente, las que salen del nodo serían negativas. Y las sumo todas y al sumarlas, y sí me da el cero. Simplemente una convención pudo haber sido al revés, que las positivas son las que salen y por consiguiente las que entran son las negativas. No importa porque como la ecuación Profe, está uno lo puede igualada a cero, manejar como uno quiera.
Sí, sí, como ustedes quieran, porque la ecuación está igualada a cero. A estar igualada a cero no importa quiénes son los positivos, si los que entran o los que salen, no importa porque, repito, la ecuación está igualada a cero. Por eso, muchachos, es que la otra interpretación, que también es muy válida, es decir, la suma de las is que entran al nodo, solo las que entran, esa suma le tiene que dar igual a las corrientes que salen del nodo. Como quien dice, las que entran es igual a las que salen. Repito, porque la ecuación está igualada a cero. Entonces ustedes dicen, ¿quiénes entran? Esta más esta más esta. Igual, ¿a quiénes salen? Sale esta, sale y suman, y eso nos tiene que igualar. O sea, las que entran son iguales a las que salen. Obviamente, si paso una de las dos para el otro lado, me queda que la suma de todas es igual a cero. Jóvenes, ¿eso es claro? ¿Eso lo entienden? Eso ya lo habían mirado, ¿sí o no? Sí, profe. Bueno, y la otra ley es la que llamamos LBK. Ahora sí, ¿qué dice LBK, jóvenes? ¿Qué es la ley de voltaje? Pues así es un lazo, ¿no? Que la suma de los voltajes parciales es igual a cero. Pregunto, jóvenes, ¿es en un lazo o en una malla? En un lazo. Malla. Una malla. ¿Qué dice LBK? Que esa suma de los voltajes lo tengo que hacer en una malla o en un lazo. Una Miren malla. la bobadita de detalle. ¿Qué Pues dice? que una ¿Alguien? malla es un lazo, un camino cerrado. Sí, pero son diferentes. Son diferentes. Un lazo es diferente a una malla. Ahora, que el uno puede ser el uno, pero el otro no puede ser el otro. No sé si me entiendan ese juego de palabras que estoy usando. La ley dice que sume los voltajes alrededor de ¿dónde? ¿De un lazo o de una malla? Una malla. ¿Todos de acuerdo? ¿Me miraron el OVA? ¿O cuando miraron el OVA no tuvieron en cuenta ese detalle supremamente importante? ¿Esa suma de voltajes es alrededor de un lazo o alrededor de una malla? De un lazo. Alrededor de un lazo, profesor. De un lazo, de un lazo. ¿Por qué les insisto tanto en eso? Jóvenes, ahorita de pronto no me la pillan, supongo. Dice, sume todos los voltajes y eso le da cero. ¿Por qué es tan importante que la ley la tengan presente? Porque es que les acabé de decir que en un circuito hay más lazos que mallas. Entonces, ejemplo, un circuito puede tener 15 lazos y 4 mallas, por decirlo de alguna manera. Miren la diferencia grandísima. Si yo creo que la ley me dice que es alrededor de una malla, pienso que solo tengo 4 posibilidades, 4 caminitos donde sumar y hacer cero. Pero si yo tengo claro que la ley me dice que es alrededor de un lazo, tengo 15 caminos donde sumar voltajes y eso me da cero. ¿Me están entendiendo? O sea, no es igual conocer la ley de una forma que de la otra. Entonces, la ley dice, la suma algebraica de todos los voltajes alrededor de un lazo es igual a cero. Espero que no se les olvide. Espero que si no habían tenido en cuenta ese detallito, por favor, a partir de esta explicación, ténganlo muy presente. Y me adelanto un poquitico, muchachos. ¿Por qué uno piensa que es después que es una malla y por qué hago tanto énfasis ahorita que estamos iniciando con el concepto? Jóvenes, porque más adelante vamos a ver un método que se llama el método de mallas.
Miren lo que les estoy diciendo. Más adelante vemos un método, una herramienta, una técnica que se llama malla. Y ese método, esa herramienta nos gusta tanto, la aplicamos tanto, la dominamos tanto, que cambiamos la ley y quedamos convencidos de que LBK es alrededor de una malla. Y en muchos ejercicios, si ustedes van a hacer suma de voltaje en una malla, no pueden porque le faltan datos, digámoslo así. Pero cuando uno les dice, ¿y por qué no cogió este lazo? Mire que en ese lazo sí podía sumar. ¡Ay, era un lazo! Quedan convencidos de que la ley es en una malla y resulta que no, la ley dice que sume alrededor de un lazo. Tengan eso presente, que esto que les estoy diciendo así como muy verbalmente, como muy en palabras, eso es una cosa supremamente clave, muchachos. Lo digo por experiencia. Muchos quedan cruzados de brazos y no saben cómo hallar un voltaje porque están convencidos de que el LBK es alrededor de una malla. Y cuando le dice uno, ¿y por qué no caminó por acá? Mire, haga esta suma y ahí haya el voltaje. Ay, es que, ¿por qué? Porque quedan convencidos de que es en una malla y no, no es en una malla, es en un lazo. Jóvenes, en un LBK ya no hay que hacer convención de que las que entran y las que salen, ya no tenemos que hacer convención de signos, porque como estamos sumando voltajes, los voltajes ya llevan un más menos. O sea, los voltajes ya llevan el signo, no sé si me entienden. Entonces ya no hay que decir que eso era para corrientes. Aquí como los voltajes, todos los voltajes llevan un más y un menos, pues simplemente es caminar y coger el más o el menos lo que primero me encuentre. Yo espero que me hayan mirado eso y lo tengan claro y no me preguntan. Pero entonces, muchachos, para ver si les quedó claro, ¿qué es lo que uno tiene libertad de escoger en un LBK, en una ley de voltajes? ¿Qué es lo que uno puede escoger? El camino. El camino, sí, o sea, si tengo 15 lazos, yo escojo el octavo, por ejemplo, o cojo este X lazo. Pero para aplicar el LBK, uno puede escoger qué. ¿De dónde parte? ¿Y dónde termina? Sí, Los signos. La polaridad. no, la polaridad no, porque la polaridad ya está impuesta por el voltaje. O sea, a uno le dicen, aquí hay un voltaje más a la izquierda, menos a la derecha de 10 volts, por ejemplo. O sea, uno lo conoce o no lo dan o algo. Pero cuando van a aplicar el LBK, ustedes me han dicho, uno tiene libertad de escoger el lazo y dice, ah, bueno, sí, tengo 4 lazos, entonces yo voy a sumarlo por el lazo 3, por decirlo así. Otro me dijo, usted está en libertad de escoger el punto donde inicia y obviamente ahí va a terminar, sí. Pero fuera de eso hay otra, más importante aún que esas. Los signos. No, los signos ya están impuestos. Profesor, No están- la dirección. Eso. Ustedes están en libertad de escoger el sentido en que van a caminar. O sea, están en libertad de escoger en qué sentido van a recorrer el lazo, a caminar el lazo, a sumar los voltajes, en qué sentido, en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Me entienden esos jóvenes? Por favor, díganme sí o no. Sí, pues. Sí, Sí, señor. profe. ¿Qué pasa con el estudiante que hace un LBK y caminó el lazo en sentido horario? Con otro estudiante que cogió el mismo lazo, hizo el mismo LBK, pero comenzó a caminar en sentido antihorario. ¿Les cambia algo a ellos o les Los da lo signos. mismo? Los signos. El voltaje da El negativo. signo. Sí, pero cambia Profe, el resultado. yo creo que No, quedaría es el igual, mismo profe. resultado. Es igual. Ese no va a Da ser igual. da igual porque la ecuación está igualada a cero. Entonces, no importa si caminan, cuando digo caminan, entiéndame el término que empiezo a usar. Cuando digo camino es cómo voy a recorrer el lazo. Entonces, no importa si lo hacen horario o antihorario, no les cambia nada, nada, les va a dar todo igual porque la ecuación está igualada a cero. Es similar a corrientes que no importaba si las que entraban en las positivas
o las positivas eran las que salían. No cambien nada porque la ecuación está igualada a cero. Qué pena, jóvenes, si esto tienen una dudita de esto, o me la dicen, o vuelvan y miren el video donde les explico LBK y LSK. Que si no estoy mal, jóvenes, si no me equivoco, ahí expliqué eso y les desaclaré eso. Los remito al video si tienen alguna duda o plantéenmela ya. Bien, Profe, entonces, sí, le escucho. profe, o sea que, digamos, cuando uno analiza una trayectoria externa, que es lo que usualmente uno llama malla externa, estamos analizando es un lazo externo, ¿cierto? Claro, claro. Es más, jóvenes, es más, el lazo externo, yo me atrevería a decirle, a no ser que sea un circuito serie, que es un solo lazo, el lazo externo nunca es una malla, es la peor malla, no, de hecho, es lo que menos malla es, no sé si me entiendan. El lazo exterior de todo circuito es lo que menos malla es. ¿Por qué? Contiene más lazos, ¿no? Porque contiene otros lazos. Porque todos los demás están ahí dentro. Todos los demás están ahí dentro. Entonces, el exterior nunca es una malla. ¿Me entendió el joven que me consultó? Sí, claro, profe. Bien. Bueno, si tienen preguntas, me las dicen, jóvenes, las van diciendo, no se queden con la duda. Entonces, muchachos, ya creo que tenemos todo el panorama porque ya acabamos de ver las leyes. Es mal, digamos que no las vi, las mencioné. Espero que ustedes las hayan visto. Entonces ya conocemos las leyes, conocemos los elementos, conocemos las variables. Ahora sí nos vamos para los circuitos. Entonces empezamos los circuitos. Ya los puedo montar, ya los puedo analizar, puedo hacer cálculos. Entonces, subí el tablero para empezar con el primer circuitico, el más sencillo, seguramente el que ustedes conocen, pero vamos a repasarlo también, eso también está en el material, que es el famoso circuito serie. Desde hace rato, desde bachillerato, en su física, supongo, muchachos, y me dicen si no, ustedes vieron, conocen el circuito serie. Bien. Jóvenes, ustedes me pueden decir cuál es el otro término, llamémoslo como más, ya que estamos conceptualizando. ¿Cuál es el otro término? ¿Cuál es la otra nombre que se le da al circuito serie un poquito ya más técnico, llamémoslo así, más científico? ¿Alguien sabe, ya sea porque lo sepa o porque lo deduzca? Porque yo sí creo que saben que es un circuito serie. ¿Qué otro nombre le damos al circuito serie ya más técnico, un poquitico ya más cachetudo, un poquitico ya más de circuitos uno en Universidad del Valle? ¿Me han visto el OVA, jóvenes? ¿Sería un ¿O qué? circuito por el que fluye la misma corriente? ¿Con varios No. elementos? Esa es la definición, que ya vamos para allá. Nombre, ¿qué nombre le damos? Otro nombre que le damos al circuito serie. ¿De un solo nodo? No, serie puede tener muchos nodos. ¿Un lazo cerrado? ¿Cómo? Disculpa, Juan Diego, ¿qué me dijo? ¿Un lazo cerrado? Sí, creo que es lo que me quieres decir, pero de pronto no fue como muy... El circuito serie ya técnicamente, muchachos, se llama circuito de un solo lazo. Imagínense un circuito que solo tenga un lazo. Ese es un circuito serie. Si el circuito tiene dos, tres, ya no es serie.
Entonces, por eso, si ustedes tienen el concepto de lazo muy claro, con que le digan circuito de un lazo, el que llamábamos serie. Obviamente, si es un lazo, pues será una malla, serán ambos dos igualitos, que no hay más. Ese circuito de un solo lazo es el que ustedes tanto han manejado, muchachos. Ejemplo, voy a intentar dibujarlo acá, que hay una fuente y, digamos, le conecto una serie de resistencias. Y entonces, digamos, esta es la fuente de B-Volt que me alimenta a R1, a una R2 y a una R3. Miren que es un circuito que solo hay un lazo. Nodos, a propósito, muchachos, ¿cuántos nodos tiene el circuito que acabé de dibujar? 4. 4 nodos, ¿cierto? Entonces, para el compañero que me decía de un solo nodo, no era al revés. Nodos hay muchos, mira, aquí hay un nodo, aquí hay otro nodo, aquí hay otro nodo y aquí hay otro nodo. Es el circuito de un solo lazo. Muchachos, ¿cuál es la característica? ¿Qué es lo que la esencia, digámoslo así? ¿Cuál es la característica principal de los circuitos serie o de un solo lazo? Que la corriente es la misma. Que por todos los elementos pasa la misma I, o sea, por todos los elementos va a circular la corriente. Es decir, la I que pasa por R1, esa misma I va por R2, esa misma I va por R3, y esa misma I la que pasa por la fuente, y es la I, que llamamos I para todos. Simplemente por inspección, por dibujo, por mirar el circuito, uno se la pilla, que por todos va la misma I, porque no hay más caminos, ¿sí me entiendes, joven? No hay por donde más se divida esa I, sino que la I que pasa por un elemento, esa misma I pasa por todos, o sea, la corriente es la misma por todos. Esa es la característica de los circuitos serie. A propósito, muchachos, ¿ustedes cómo me demostrarían eso de que la corriente es la misma por todos los circuitos, por todos los elementos, perdón? Pues, ¿Qué aplicarían? ¿Cómo se apoyarían para demostrarles? Sí, venga, le demuestro. pues lo que yo haría sería entre las tres resistencias hacer una resistencia en equivalente y dejarla en paralelo con la fuente. De esa manera el voltaje de la fuente es el mismo de la resistencia. Teniendo en cuenta eso, ya puedo hallar la corriente en esa resistencia equivalente y al desglosar puedo tener la corriente que viene en esa resistencia equivalente es la misma que va a haber en las tres. Sí, ese cálculo le quedó bien, pero ese cálculo no me demuestra que la corriente que va por R1 es la misma que va por R2. O sea, usted no me ha demostrado. Hacer un divisor de tensión, ¿no? También podría ser hacer un divisor de tensión en cada Un divisor de una de tensión. las resistencias. ¿Y qué pasa con el divisor de tensión? Luego, ¿qué hacen o qué? Porque al aplicar un divisor de tensión, ellos son las tensiones. Pero yo le estoy preguntando es que cómo me demuestran que la corriente es la misma por todos. Se Profe, aplica leyes de corriente de Kirchhoff, pues, en cada nodo. En Claro, cada uno de los nodos la corriente es la misma. exacto, jóvenes. Si ustedes se paran en el nodo 1 y hacen una ley de corrientes, pues la que llega le va a mostrar que es igual a la que sale. Y si se paran en este nodo y hacen un LSK, pues la que entró al nodo es la misma que salió del nodo. Si en todos los nodos hacen LSK, pues me prueban eso. ¿Me siguen, muchachos? Apunta LSK de ley. Ustedes dicen, pues le aplico la ley de corrientes en cada nodo y le pruebo que la que salió de la fuente es la que pasó por ahí y así sucesivamente. Bueno, otra, la que acabo de decir el compañero. El compañero me acabó de decir que él puede cambiar este circuito por uno que tenga la misma fuente, pero cambiar todo eso por una sola resistencia. Esta fuente
es la misma, o sea, esa vale B volt. Pero esta resistencia la llamamos equivalente. Yo creo que todos ustedes saben, jóvenes, cómo encuentro la resistencia equivalente. ¿Cómo hago esto? ¿Cuánto vale la R Se equivalente? suman. En serie es la R1 suma de más las R2 más resistencias. RL. Entonces La suma de la dice, resistencia. es la sumita. Bueno, perfecto. Entonces voy a colocarle acá R1 más R2 más R3 más todas las que hayan, por si hay más. Entonces simplemente súmelas, y eso le da la equivalente. Jóvenes, ¿eso se lo saben de memoria? ¿Se lo aprendieron así desde bachillerato en Física 2? ¿Cómo me demuestran eso? ¿Cómo me demuestran que la R equivalente es la suma? ¿De dónde salió eso? ¿Qué aplican? ¿Qué hacen? Porque pareciera que fue que se lo aprendieron de memoria. Se aplica la ley de Ohm. ¿En dónde? ¿En qué? ¿Cómo? Se empieza a despejar. Aplico a la ley de Ohm. Sí, eso es cierto, pero ¿qué hago? ¿Dónde lo aplico? No sé. Basándonos con la LDK Exacto, jóvenes. y despejamos con la corriente que es igual, entonces queda como que luego la R total es igual a la suma de las R's. Perfecto, jóvenes. Recuerden que en el circuito original, como por todos pasa la misma ahí, en ese sentido que puse, ella me genera voltajes de esta manera, ¿cierto? Porque son resistencias que son elementos pasivos. Entonces me genera este tipo de voltajes. Llamemos a este B1, este sería B2 y este sería un B3. Al hacer LBK, mire, esto es lo que me interesa. Al aplicar la ley de voltajes, me queda menos B más B1 más B2 más B3 igual a 0. Espero que me estén entendiendo de dónde saqué esta ecuación. Esa ecuación la saqué al hacer un LBK caminando en este sentido. ¿Eso lo tienen claro, muchachos, de dónde saqué esta ecuación? ¿O no? Sí, profe. Lo cual me quiere decir que si paso el B para el otro lado, me queda que B1 más B2 más B3 es igual a B. ¿Qué es lo que uno llama, muchachos? ¿Qué es lo que uno llama? Que el voltaje de la fuente es igual a la suma de las caídas. O sea, sume todo lo que se queda en cada resistencia, lo que uno llama una caída, porque las resistencias producen caídas. Entonces, lo que uno dice, sume todas las caídas y eso le debe ser igual al voltaje de la fuente. Y entenderán que de aquí es donde viene que como por todos pasa la misma I, pues jóvenes, ¿quién es B1? Pues B1 será I por la resistencia 1, aplicando lo que nos decía la compañera, ley de Ohm, más B2, pues B2 será I por R2, más B3 será I por R3, y eso es igual al voltaje, lo cual me permite decir que factorizo la I y me queda I por R1 más R2 más R3 igual a B. Y entenderán que como estos son on más on más on, yo puedo sumar todo esto y decir que esta es la R equivalente. Entonces, me queda que la I por una R equivalente es igual al voltaje. O sea, me queda, si lo miro de esta manera, me queda el circuito equivalente que yo quería. Este. Si ustedes miran este circuito, B es igual a I por la R equivalente. Entonces, de aquí se concluye que lo que yo llamé R equivalente, pues es la suma. Si usted lo sumó, tantos ohm más tantos ohm más tantos ohm, y eso le dio los ohm totales. Era simplemente para mostrarles, muchachos, de dónde salió, ¿no? De dónde parte. Claro, luego lo memorizamos y ya para nadie es duda que en serie súmelas. Bien. Muchachos, por lo general, es muy usado que uno
coge el circuito original y lo pasa a este nuevo, ¿sí o no? Un circuito más sencillo, más pequeñito, estoy hablando de este circuito, un circuito más pequeñito, tal, y uno dice, ¿y usted para qué hizo eso? Dice, no, es que en ese circuito es muy sencillo calcular la I. Ya cuando yo tengo el circuito reducido a una fuente con una resistencia, la I que pasa por el circuito es muy sencillo porque uno hace B sobre la R equivalente, ¿sí o no? Dice, ya calculé la I. Listo. Jóvenes, eso me lo entienden, ¿cierto? Porque creo que no hay mucho problema en decir que I es igual a B sobre R, equivalente. La pregunta que yo les tengo, si ustedes me calculan que la corriente es igual al voltaje dividido en la resistencia equivalente, realmente me están encontrando la corriente que pasa por dónde. O sea, realmente están encontrando la I de quién. De todo el circuito. De todo el circuito. Sí, eso es cierto, pero no es la respuesta que yo espero. Si hacen que I es igual a B sobre R equivalente, están verdaderamente hallando la I que pasa por dónde. Por la resistencia. La resistencia equivalente. Por la resistencia equivalente, porque aquí es donde viene, joven, el concepto de lo que les insistía iniciando. ¿Ustedes qué aplicaron para hallar esta expresión? ¿Qué aplicaron? La ley de Ohm, ¿sí o no, jóvenes? ¿Me están entendiendo? Que está la ley de Ohm. ¿Y la ley de Ohm dónde es? ¿Recuerdan qué decía la ley de Ohm? La ley de Ohm se aplicaba ¿dónde? Las resistencias. En una resistencia. Entonces, ¿a qué voy? Me disculpan que esto de pronto es muy obvio, jóvenes, pero es que si no lo tienen claro, para mí no es tan obvio. Cuando ustedes me aplican esa formulita y me calculan esta I, realmente están hallando la I que va por la resistencia. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Legalmente están hallando la I en la resistencia porque están aplicando la ley de Ohm y la ley de Ohm se pararon ahí. Lo que pasa es que el circuito es tan simple, tan sencillo, que obviamente la I que va por la R, que fue la que hallaron, es la I que va por la fuente. O sea, están hallando la I de todo el circuito, como decía la compañera. En otras palabras, yo lo que le estoy intentando decir, esta I, en verdad, esa I es la que va por la resistencia equivalente. Ah, lo que pasa es que a la vez, digamos de chiripa, estoy hallando la I que va por la fuente. Dice, sí, usted también ahí a la vez está hallando la I que va por la fuente. ¿Por qué? Porque son solo dos elementos. Pero conceptualmente, muchachos, se están hallando la I que va por la resistencia. Que luego se me convierte en la I por la fuente, porque son solo dos elementos. Bueno, hasta ahí es relativamente claro, muchachos, espero. El circuitico serie. Sigue el otro circuito básico, el otro circuito que ustedes también ya lo conocen, que es el famoso circuito paralelo. Entonces, entramos al hermanito, circuito paralelo. ¿Cuál es el nombre técnico? ¿Cuál es el nombre científico? ¿Cuál es el nombre de circuitos 1? ¿Cómo llamamos al paralelo? ¿Cómo me dijo, joven? Circuito de varios lazos. Circuito de dos nodos. Exacto. A este se le da el nombre de circuito de un par de nodos, porque no habrá más. Ahí no encuentran 3, ni 4, ni 5 nodos, solo hay 2, un par. Entonces el famoso circuito de un par de nodos, solo 2 nodos. Ese circuitico
es el que ustedes han visto que uno lo dibuja. Voy a trabajarlo con fuente de voltaje. Muchos textos lo trabajan con una fuente de corriente, pero a mí me gusta más de voltaje porque ustedes, son las que ustedes más conocen. Entonces, es el circuito que uno comúnmente ve así dibujado. Entonces, todos estos en uniones, ahí se unen las resistencias. Ese circuito tiene una fuente B-volt, que alimenta a una R1, a una R2 y a una R3 conectadas de esa manera. Claro, muchachos, yo creo que ustedes se dan de cuenta que realmente esto es un solo nodo. Todo esto es un solo nodo. Lo mismo aquí por la parte de abajo, todo este camino es un solo nodo. Nodo 1 y nodo 2, por eso lo llamamos de un par de nodos. Es más, los redibujo de esta manera. Yo si quiero los redibujo así. Para que ustedes aprecien que efectivamente solo está este nodo y este nodo. Es el mismo dibujo. Perdón, es el mismo circuito, qué pena, es el mismo circuito, pero dos dibujos diferentes, pero son el mismo circuito. Se dan de cuenta, ¿no es cierto, jóvenes? Yo creo que no hay mucho lío. Mirando un dibujo o el otro, que vuelvo, insisto, son el mismo circuito. Aquí está B y R1, R2 y R3. Jóvenes, mirando el dibujo de arriba o el de abajo, o sea, el 1 o el 2, ¿cuál es la característica? ¿Cuál es lo que caracteriza un circuito paralelo? Que el voltaje en todos los elementos es el mismo. Exacto. Entonces, la característica del paralelo es, si quieren, miren este que de pronto se entiende más. Miren que todos tienen el B de la fuente, digámoslo así. O sea, el voltaje de la fuente lo tienen todos los elementos. ¿Por qué? Porque solo hay un par de nodos. Y aquí donde viene el concepto que ustedes me lo aprenden. Recuerden que para uno tener un voltaje necesita 2 puntos, 2 nodos. Aquí solo hay 2, pues todos están entre esos 2 pares de puntos, todos van a tener el mismo voltaje. Entonces, en el paralelo el voltaje es el mismo, en el serie la corriente era la misma para todos. ¿Qué es lo que se diferencia, jóvenes? ¿Qué es lo que, si el voltaje es el mismo, qué es lo que es diferente en el paralelo para cada elemento? La La corriente. corriente. Exacto. Entonces, van a notar que por acá va a bajar una I1, que por este elemento irá una I2 y por este elemento irá una I3. ¿Alguien me puede decir por qué las dibujé bajando y no subiendo? Porque la corriente va de más a menos. Exacto. Porque si ustedes se fijan, la fuente es más o menos, o sea, en voltaje, aquí está el más, aquí está el menos, aquí está el más, aquí está el menos, y aquí está el más y aquí está el menos de todo. Y las resistencias son pasivas, y como son pasivas, la corriente va de más, por eso las dibujé bajando. Pero obviamente en la fuente sí va subiendo, que la voy a llamar I. Si hacemos un LSK, en el segundo dibujo de pronto me entiendan mejor. Esta es la I de la fuente y por acá va la I1, por acá baja la I2 y por acá baja la I3. Y al hacer un LCK en el nodo superior, o sea, en el nodo de arriba, puede ser en el de abajo, no importa. Pero si hago un LCK, me encuentra que ¿qué entra? Entra ahí. ¿Qué sale? Las otras 3. Entonces, lo que entra es igual a lo que sale. Entonces, I igual a I1 más I2 más I3. Es decir, la corriente que entrega la fuente se divide, se reparte para todas las resistencias. Entonces, un poquito se va para la 1, otro se va para la 2 y otro se va para la 3. Bien. Supongo que no hay duda ahí, ¿sí o no, jóvenes? De lo que, digamos, de lo que estoy intentando mostrarles. Voy a quitar esto a ver si me despeja un poquitito. Eso ahí. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿ustedes saben
¿A qué es igual una resistencia equivalente en paralelo? Es decir, quiero A ver, llevar ese circuito, lo quiero llevar a uno que tenga la misma fuente, pero solo una resistencia, ¿sí o no? Y a esta la llamo R equivalente y esta es mi misma fuente que la llamé B. profe, se puede hacer de qué dos formas. La primera es, se multiplican las resistencias y se divide sobre la suma. Y la otra es hacer el inverso de los inversos. O sea, el inverso del inverso de cada resistencia. De la suma del inverso de cada resistencia. Bueno, ahí tienes que tener cuidado. Ahí la de la multiplicación sobre la otra es solamente para dos resistencias. Exacto. Ese concepto de producto sobre la suma, o sea, hacer la multiplicación y dividirlo por la suma, es para solo dos resistencias. Si son más de dos, tres y quieren hallar la resistencia equivalente, ahí sí les toca 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1. Profe, Sí, le escucho. pero creo que el que decía el compañero eh, Os- Oscar es, bueno, la multiplicación, o sea, sí se puede, pero es un poco más extenso, por así decirlo, porque por lo menos ahí tendrías que hacer como el procedimiento como tal de una sumatoria entre inversos. Yo ¿Sí me hago supongo que lo entender? que me dio, no muy bien, pero supongo lo que me hizo el compañero es que posiblemente de estas dos saca una. ¿Me están entendiendo, jóvenes? O sea, coge dos y de esta saca una sola, haciendo producto sobre la suma. Y luego coge esta nueva con la que le quedó, que son dos también, y hace producto sobre la suma, y ahí sí halla la total porque ya cogió las tres. No sé si eso era lo que me decía el compañero y lo que me acaba de decir la compañera de que le interpretó Sí, algo. profe. Entonces, eso es lo que se haría cogiendo de a dos, o sea, cojan de a dos, de a dos, para hacer producto sobre la suma. Pero, Por eso dije que la había de- varias formas de hacerlo. bien, perfecto, le agradezco y estamos bien. Pero la forma general es esta, porque si son muchas resistencias, pues coger de a dos, de a dos, de a dos, digamos, el trabajo se nos aplica ahora. Pero es muy aplicable lo de las dos de a dos, de a dos. Quiero que se den de cuenta que aquí es donde viene una de las grandes aplicaciones de la conductancia, porque observen que quién es 1 sobre RG. Entonces me quedaría que la conductancia equivalente es la suma de cada conductancia. Entonces es mejor sumar, más sencillo, más rápido, que hacer 1 sobre tanto, 1 sobre tanto, 1 sobre tanto. Pero bueno, simplemente son definiciones, una es consecuencia de la otra, digámoslo así, joven, ¿no? O una es causal de la otra. Pero esas son las fórmulas. Yo les volvería a hacer la pregunta o la hago, pero simplemente es para dejarles la inquietud. ¿Qué hacen? ¿Qué se inventan? ¿Qué miran? ¿Cómo me demuestran esta fórmula? ¿Cómo llegan a que 1 sobre R equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 de ta? Parecido a lo que les pregunté en serie. ¿Cómo me demuestran que la suma es la equivalente? Bueno, supongo ya muchos lo saben, espero que todos. ¿Qué se hace? ¿De dónde parto? Para llegar a demostrarle, a Con el S. demostrarle que 1 sobre R equivalente es 1 sobre R1 más 1 de ta. ¿Sí? ¿Me iba a hablar alguien? De la ley de Ohm en el SK, reemplazar I1 por su equivalente de voltaje 1 sobre la R1 y así sucesivamente con todas. Bien, entonces el compañero dice que hace un LSK y en cada LSK, o sea, en cada término del LSK, aplica la ley de Ohm. Sí, así es. Y así creo que todos lo saben o todos lo tienen y el que no, por favor, repasen en eso. Bueno, esto era circuito paralelo, que el voltaje es el mismo,
las corrientes son diferentes, pero la corriente total de la fuente es la suma de las que se van por cada resistencia, que era esta expresión, jóvenes, que tenemos acá, ¿no? Que la corriente de la fuente se va a ir repartiendo, llamémoslo así, se va a ir repartiendo por todo. Una Profe, cosa que aprovecho, sí, le escucho. tengo una duda. Cuando uno reduce un circuito a una fuente de tensión o de corriente con una resistencia equivalente, ¿ese circuito queda serio o paralelo? O los dos, porque pues igual tiene dos nodos y también tiene un solo lazo. Perfecto. Jóvenes, ¿ustedes qué opinan? Este circuito, ¿es serio o es paralelo? Es serie. Serie. Serie por ser único lazo. Pero también hay solo un par de nodos, ¿no? O hay más nodos. Yo diría que es serie por cómo circula la corriente, es la misma. Yo Pero el diría que es voltaje que cae paralelo. también en la resistencia es el mismo, igual para los dos elementos. Pues se podría ver de las dos formas, ¿no, profe? Sí, jóvenes, sí. Qué bien, vamos avanzando bien. Ese circuito, pues más, los circuitos que solo tienen dos elementos, pues son series, son paralelos. El que quieran, mírenlo como paralelo o mírenlo como serie porque son las dos cosas. Entonces ustedes me lo acaban de decir. Uy, la corriente es la misma, sí, pero el voltaje también es el mismo. Entonces, cuando son dos, son ambos. Y uno de ustedes dice, ay, yo lo tomé como serie, sí, no importa. Sí, yo lo tomé como paralelo, no importa. ¿Me entienden, muchachos, o no? ¿O les surge dudas de eso? Entendido, profe. Sí. Bien. Aprovecho, aprovecho el dibujo. Aprovecho el dibujo que tengo acá, muchachos. Quiero que miren el circuito original y este otro dibujo, que es el mismo circuito, pero dibujado como nodos puntuales para que ustedes se dieran de cuenta que sí efectivamente eran dos nodos. Jóvenes, yo les pregunto, ¿quién es I1? La corriente que va por la resistencia 1, la I2 la que va por la resistencia 2, la I3 la que va por la resistencia 3. Pero yo les pregunto, jóvenes, si yo quisiera encontrar esta corriente que le voy a llamar IA, ¿sí me entienden? Se ubicaron en el circuito, jóvenes. Quiero encontrar IA. ¿IA existe? ¿Ustedes creen que IA tiene un valor? ¿O eso no existe? Porque si yo miro mi segundo dibujo, esa IA ¿dónde está? Y el Profe, vendría circuito es siendo el la mismo. sumatoria entre I2 y la I3. Y digo, entre I2 y I1. Sí, o más bien yo le hago la contrapregunta. ¿Dónde se ubicó usted y qué hizo para decirme lo que me dijo? ¿Me está entendiendo? Porque ¿Qué es lo pues que... ahí cuando llega la corriente a ese nodo, pues la corriente se divide en Ah, dos, ¿no? dígame, qué pena, dígame, el nodo de la izquierda, ¿usted está parado en el nodo de la izquierda de IA o en el nodo de la derecha de IA? Eso es lo que quería como preguntarle. Ah, no, pues me paré en el nodo en el que divide para I1 y I2. Ese nodo de ahí. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo te explico? O sea, El que está encima tranquila, de la resistencia 1. eso, entonces, voy a ver aquí con qué color, con el negro, que no lo usaba. Se ubicó en este nodo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, ¿y qué hizo? ¿El ley de corrientes? O sea, ¿se paró en este nodo a hacer el SK? Parémonos ahí. Profe, pero hay refuto porque no es el mismo nodo. Sí, sí, claro. Es el mismo. Mire, por eso les decía que en el otro dibujo, en este, ahí hice un punto.
Entonces, yo casi que les digo, en este dibujo, ¿dónde está IA? Aquí, ¿dónde está IA? Entonces me La da para IA. pensar, oye, eso vale cero, ¿eso no vale cero? Jóvenes, ¿me entienden la pregunta y me entienden lo que estoy intentando explicarles? ¿Esa IA dónde está y cuánto vale? ¿O no existe? ¿O sí existe? Profe, ¿no sería la diferencia de intensidad? ¿Pero de quiénes o cómo? ¿Quién menos quién o quién más quién o qué? ¿O De, diferencia? de I menos I1. O sea, hizo un LSK en el lado de la izquierda de IA, ¿cierto? Lo que me dice Sí, el compañero. Entonces, sí. al hacer un LSK, ¿quién entra al nodo? Entra ahí. ¿Y quién sale? I1 I1 más y IA, ya. así fue que hizo. Esto fue lo que me dice el compañero. O sea que si yo despejo IA, IA será igual a I menos I1. Eso fue lo que me dijo, joven, que me acabó ahorita de hablar. Sí, sí, señor. Bueno, perfecto. Vamos a ver. ¿Todos de acuerdo? ¿Esto está bien o eso está mal? Y, y, y jóvenes, ¿qué pasa si hago un LCK? ¿Qué pasa si hago un LCK, pero a la derecha de la IA, o sea, aquí en este nodo, digamos LCK2, voy a hacerlo así, LCK2. Si hago un LCK2, o sea, si me paro en el nodo a la derecha, ¿quién llega? ¿Quién entra? ¿Entra IA, sí o no? Entra IA. ¿Quién sale? Sale I2 más Sí. I3, ¿sí o no? ¿Esto quedó bien? ¿Y esa IA será igual a la misma anterior? ¿Estas dos IA son iguales o son diferentes o es la misma o qué, no, qué creen ustedes? ¿Y esa IA tendrá un valor o eso da cero? Porque es el mismo nodo, como me acaba de decir el compañero, ese no es el mismo nodo. ¿Qué opinan, jóvenes? Y es un circuitico paralelo, sencillito, de los de bachillerato. Profe, y entonces una pregunta, ¿importa el orden en el que uno ponga las resistencias cuando uno, digámoslo así, separa las resistencias en el circuito así como rectangular? Pues casi que le preguntaría yo, cuando me dice que se importa el orden, ¿y el orden para qué? O sea, ¿usted qué va a calcular, qué va a hallar y de eso depende el orden o no? No sé si me explique. O sea, para algunas cosas le diría yo, no, no importa el orden, póngala donde quiera. Para otra le diría, oye, sí, el orden importa, porque si usted lo que va a hallar es tal cosa, no importa el orden. No sé si me entienda la respuesta que le estoy dando por ahora. Entonces, Ok. dependiendo de lo que usted vaya a hallar, claro que el orden importa o no importa. Vale, en este caso la corriente, esa pregunta que hiciste, profe. La IA, No, bueno, sí, la corriente de la IA, la de I2 y I3. Si las resistencias estuvieran una antes que otra, cambiaría la corriente. El valor de la corriente que pasaría por una resistencia por la otra. entonces, y es que se unieron varias preguntas, pero si se me llega a olvidar la pregunta que me hizo el último compañero, vuelve y me la repite ahora, porque es que yo quiero primero que salgamos de lo que le estoy preguntando. ¿IA existe o no existe? O sea, ¿IA vale cero o tiene un valor? ¿Ustedes qué creen? Profe, pues yo creo que tiene un valor, porque si no existiera, pues entonces el resto de la resistencia estarían como en cortocircuito. ¿Qué opinan los demás? ¿Sí tiene valor lo que dice el compañero? Sí, profe, para mí también ya tendría valor, si no, pues las resistencias que están adelante de esa corriente estarían abiertas, no estarían mirándolo. Sí, señores, qué bien, qué bien, qué bien, muchachos. Esto está mal. IA existe.
Claro, jóvenes, claro, a ver qué colorcito puedo usar acá. Si ustedes colocan aquí un amperímetro, él les marca. Claro que les marca porque por ahí va la corriente que va a alimentar a la resistencia 2 y a la resistencia 3, ¿sí o no, jóvenes? O sea, la corriente IA, esa que va por ahí, imagínense en una tubería, ¿no? Es más, la corriente es análoga a la parte hidráulica, a la parte, al fluido, al flujo de agua. Por ahí va un tubo que lleva agua y una parte de esa se va a ir por la resistencia 2 y lo que sobra se va a ir por la resistencia 3. Eso es cierto. La pregunta que ahora, y no sé si haya dudas y me preguntan, ¿estas dos IA me harían lo mismo o no, jóvenes? Porque es que las estoy calculando en diferentes nodos y con diferentes I's, pero ¿serían iguales o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. claro, Correcto. claro, porque si me entienden como el flujo de agua, miren que viene una I grandota, que es la I que entrega la fuente, y de esa I, una poca se va a ir por la resistencia 1. La que resta se va a ir por este cable, que es la que va a alimentar luego a la resistencia 2, y la que sobra se va a ir por la resistencia 3. Eso me lo entienden, ¿cierto, muchachos? O sea que IA sí existe, IA tiene un valor, y si ustedes tienen oportunidad de montar esto, pongan un amperímetro ahí y eso les va a marcar, claro que les va a marcar. Lo que pasa es que traigo esto a cuento, es porque cuando redibujan, a veces redibujar es bueno y a veces redibujar es malo. Digamos que me sirve el dibujo segundo, este dibujo, estoy acá, me sirve este dibujo como para mostrarles, uy, sí, son solo dos nodos. Pero si yo sigo trabajando con este dibujo, ahí se me perdió ya, no existe, ahí no está, porque lo redibujé. Pero el que lo redibujara no es que yo cambiara el circuito, el que lo redibujara no es que ya entonces ya vale cero porque ahí no está. ¿Me están entendiendo, jóvenes? Entonces, si redibujan, es probable que pierdan variables, es lo que yo llamo, hermano, usted redibujó y ahí ya no le aparece la variable que se le está pidiendo, pero que el que no le aparezca en el redibujo no quiere decir que no exista. Muchachos, ¿hasta ahí me entienden? Sí, señor. Bien. Ahora la pregunta del compañero se la interpreto de varias maneras. ¿Qué pasa con el orden? Primero les pregunto a todos, jóvenes, piensen en que intercambiamos la R3 para donde estaba la R1 y para donde está. Intercambiamos esas resistencias. Sí, las intercambiamos de posición. Si yo llamo I1 la que va por R1, I2 la que va por R2, e I3 la que va por R3, independiente de la posición, ¿los valores de I1, I2 y 3 cambian o siguen siendo los mismos? No sé si la pregunta la planteé bien. Pues eso Pregunto. depende. Vuelvo y les pregunto que no sé si planteé bien la pregunta. I1 es la que pasa por la resistencia 1, I2 es la que pasa por la 2 y I3 es la que pasa por la resistencia 3. Si yo cambio de posición las resistencias, los valores de I1, I2 y 3 cambian, ¿sí o no? Claro, profe. Sí, claro, porque van a depender de la resistencia. Sí, pero es decir, lo que quiero decir es esto, jóvenes. Yo tengo las mismas tres en estas posiciones, ¿sí o no? Están viendo el tablero, ¿cierto, jóvenes? Aquí está la fuente. ¿Qué pasa si ahora esta es mi R3? ¿Qué pasa si esta es mi 1 y esta es mi R2? Pero como les digo, yo sigo diciendo que esta es la I3, porque la I3 es la que va por R3. Esta sería la I1, porque la I1 es la que va por R1. Y esta sería la I2, porque es la que va por R2. Pregunto, I1, I2 e I3 del circuito inicial y la I1, I2 y 3 del último circuito, ¿son los mismos o cambiaron? Son lo mismo. Los mismos. Son los mismos, ¿no? Por convención, porque la ecuación está igualada a cero, deberían ser la misma.
Son lo mismo, pero no es por la razón que me da el compañero. ¿Cuál es la razón por la cual son los Las mismos? resistencias, Porque son la profe. misma resistencia, es el mismo viaje que estaba manejando. Sí, pero ¿cuál es la razón? ¿Que a qué es igual I? A B sobre R, ¿sí o no? Como el voltaje es el mismo, independiente de dónde ponga R1, pues la I va a ser siempre B sobre R1, la I2 va a ser B sobre R2 y la I3 va a ser B sobre R3. ¿Me están entendiendo? Y el voltaje es el mismo independiente de la posición. Entonces las corrientes van a ser las mismas. ¿Sí o no, jóvenes? Sí, señor. Sí, profe. Es Sí, profe. decir, este voltaje lo divido por R3 y me da, este voltaje lo divido por R1 y este voltaje lo divido por R2 y me dan cada corriente. No importa la posición, esas corrientes son las mismas. Lo cual me quiere decir que no importa si es este circuito o es este, la I total que entrega la fuente, la I total que entrega la fuente es la misma, no importando la posición de las resistencias. ¿Están de acuerdo con lo último que acabé de decir? ¿O no, jóvenes? ¿O está mal? O les cambio la pregunta. La corriente que entrega la fuente depende de la posición de las resistencias. No. No. No, no porque siempre va a ser I1 más I2 más I3, o sea que primero si hay 3 más I2 más, no importa la suma, y si 1 y 2 y 3 son las mismas, la I total me va a dar la misma, o sea que, por eso le decía, si usted va a calcular la I de la fuente, no importa las posiciones, pero miren la IA que les preguntaba en el circuito original. ¿Qué pasa si ahora llamo IA a esta? ¿Me siguen, jóvenes? Esta es ahora mi IA. Esta, la que va por este cable. ¿Esa IA es la misma en el circuito original o en el último circuito? No, profe, ahí sí cambia. Ahí sí cambia, porque en el original IA era I2 más I3. Se acoja I2 más I3 y le da la IA. En el último circuito IA es I1 más I2 y son diferentes, entonces la IA va a ser diferente. Entonces, vuelvo y repito que por eso le preguntaba al compañero, depende usted qué va a calcular y ahí le diré yo si la posición importa o la posición no importa. Bien, jóvenes, ¿me entendieron? Casi que diría yo todo lo que les acabo de decir del paralelo. Sí, profe, gracias. Bueno, pero no hemos acabado del circuito serie y paralelo, que son los circuitos que ustedes, en mi opinión, que tienen claro. Y son los circuitos más sencillitos. A ver, jóvenes, tengo como 15 minuticos, muy poco tiempo para los que les quiero decir, pero voy a hacer al menos la introducción. Miren, muchachos. Es más, afortunadamente en el tablero que ustedes están viendo, en el lado izquierdo está el circuito serie, en el lado derecho está el circuito paralelo. Yo pregunto, en el circuito serie, por favor, lo voy a decir en palabras, a ver si logro solo con palabras que ustedes me canten y ustedes me respondan. ¿Qué pasa en el circuito serie si yo coloco más resistencias? O sea, tengo tres. ¿Qué pasa si le conecto una R4, una R5 más en serie? O sea, a ese circuito serie le conecto más resistencias. ¿La R equivalente aumenta o disminuye? ¿Me entienden la pregunta? Aumenta. Aumenta. Aumenta porque la total es la suma, ¿sí o no? Entonces, si yo le coloco más resistencias al circuito serie, la R total aumenta, según lo acabo de decir y según ustedes me dicen que aumenta. Entonces pregunto, si yo le coloco más resistencias al circuito serie,
la I que pasa por el circuito aumenta o disminuye con respecto a la que teníamos antes con solo 3. No sé si me entiendan, joven. Va a ser la Disminuye. misma. O va a ser la misma. O aumenta o disminuye. Pues entre Entonces, más resistencias, menor corriente, ¿no? entonces miren, y espero que todos me estén prestando atención, jóvenes, qué pena. Bueno, me sirve para saber si ustedes están conectados. Es más, voy a mirar el Meet. Ah, ya estoy mirando aquí el chat. Ah, bueno, aquí está sabrosa la clase. Listo. Miren lo siguiente. Tengo un circuito con 3, R1, R2, y calculé la I y me dio tanto. A esas mismas 3, yo le conecto más resistencia, o sea, le conecto un R4, un R5, otro R6. Entiendo que me acaban de decir que, claro, si le conecta más, la R total va a aumentar. Y ahora yo les pregunté, la corriente que entrega la fuente, que obviamente como es serie, va a pasar por todos los elementos, pero la corriente que entrega la fuente, comparando el primer circuito que solo tenía 3 con el otro circuito que tiene 6, por ejemplo, le agregué 3 más, la corriente del último es mayor, menor o igual a la que tenía el primero, ¿me entienden, jóvenes? Debería ser menor. Menor. La resistencia es menor, pero la corriente aumenta. Entonces, la corriente es menor. ¿Por qué? Porque la corriente del circuito va a ser igual a B sobre una R equivalente, ¿sí o no? Y la R equivalente la aumento porque le conecté más ohms, pues la I me va a disminuir. Entonces, lo que quiero hacerle caer en cuenta es que si esta R equivalente aumenta, pues la I disminuye. Jóvenes, ¿ustedes recuerdan a qué es igual potencia? A B por I, ¿sí o no? Por I. Sí, señor. Entonces, quiero que miren la fuente, concéntrense en la fuente del circuito. ¿Cuánta potencia entrega la fuente? Que lo que entregue la fuente es lo que se consume en la resistencia, llamémoslo así. Entonces, yo lo que quiero decirles es saber si ustedes me pillan este dilema en el que ando. Yo lo que veo es que si yo lograra aumentar la resistencia bastante, la I se me disminuiría. Y si la I disminuye, pues la P disminuye, porque potencia es B por I. El B es constante, que es el de la fuente, o sea, la fuente de tantos volts es constante. Pero si yo lograra disminuir la I, la potencia disminuiría. ¿Y qué pasa si yo disminuyo la potencia que recibo, que me cobra, que es kilowatt hora, que es potencia por tiempo? Pues si yo bajo la potencia, el recibo me llega más barato. Lo que intento mostrarles es que yo diría que en nuestras casas, en nuestras residencias, todo debería ir en serie. Porque si todo va en serie y ustedes prenden 3 bombillos y luego prenden el 4, están aumentando la resistencia. Y si aumento la resistencia, la I disminuye. Si disminuye la I, la P disminuye y yo pago menos. ¿Me entienden ese análisis, jóvenes? Entonces yo creo que, en la casa de nosotros todo debería ir en serie. Y es más, si quiero ahorrar bastante, conecto todo, porque parece que entre más resistencias meta, entonces conecto todas las lámparas, la de las alcobas, la sala, la cocina, y prendo el equipo sonido, y conecto los ventiladores, y prendo la licuadora, todo lo conecto porque estoy aumentando la R. Y aumentar la R es disminuir la I, disminuir la I es disminuir la P, y disminuir la P es bajar el recibo de pago. O sea que ese cuentico de que apague, apague es al revés. Encienda, encienda, encienda. ¿Sí o no, jóvenes?
¿Qué opinan? Creo que sería falso porque pues lo ideal es que las resistencias disipan la energía en forma de calor, ¿no? Entonces, Sí, esa energía, esa corriente que llegaría igual se estaría consumiendo, no es que porque si conecto más cosas el recibo me va a llegar más barato, estoy consumiendo igual, estoy consumiendo incluso más. Entonces, digamos, en un circuito en serie, si yo conecto más resistencias, pues la corriente se va a mantener, pero él igual está disipando, hay una diferencia de potencial en cada resistencia conectada. Y en un circuito paralelo, aunque el voltaje se mantiene, la diferencia, la corriente que circula a través de cada resistencia es proporcional al valor de la resistencia, ¿no? sí, pero, joven, no sé si usted tenga claro el concepto, es decir, y no haya podido explicármelo, pero yo le estoy probando que si yo aumento la resistencia, la I me disminuye y la potencia me disminuye y pago menos. O sea, yo le estoy probando que si en mi casa yo tengo un bombillo encendido, pero si todos mis bombillos están en serie, a mí me conviene antes prenderlos todos porque estoy aumentando la R y eso me disminuye I, me disminuye P y me disminuye dinero. Profe, eso es porque no está tomando en cuenta que en la casa todo está en paralelo. Pero por eso nuestras casas están mal hechas. Es que quien diseñó la instalación eléctrica de su casa no ha visto circuitos uno. Porque yo le estoy probando que yo le digo, ¿usted por qué no me conectó eso en serie? Pero si yo tengo, digamos, una resistencia en los circuitos conectados en resistencia y tengo un camino abierto, la corriente siempre se va a ir por el camino de menos resistencia, entonces la resistencia la obviaría. Y si no tengo conectada esa resistencia, pues el circuito estaría abierto, ¿no? Sí, 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 eso es correcto. O sea, para que circule corriente tiene que ser un circuito cerrado, o sea, un camino cerrado. Pero ¿cuál es la duda, joven? ¿Qué pasa? Pues con lo que usted plantea, que si conecto más cosas en serie, voy a reducir el valor de la factura. Pero es que está también omitiendo el hecho de que en todas las casas hay un contador y el contador está pues contando cuánto se está consumiendo, cuántos kilowatts. Sí, pero por eso les digo, el contador podría estar marcándome cada vez menos. Profe, Y entonces yo llego y conecto el bombillo de la sala y luego conecto el de la cocina y luego conecto el de la alcoba y me conviene antes es encender bombillos y no apagarlos, si esos estuvieran en serie. Sí, joven, le escucho, Jorge. eh, pues tomando en cuenta lo que dijo mi compañero, lo de hacer los circuitos en paralelo puede que genere un consumo adicional, pero dejando, como usted lo dice, un circuito en serie, o sea, para las instalaciones de las casas sería pues bastante tedioso, mm, porque implicaría pues un riesgo de que si se abre un solo, como dijo el compañero, si se abre una sola resistencia, pues se quedaría sin luz todo el resto de la casa. Aparte de eso, o si queremos hacer un solo circuito por cada resistencia, pues sería bastante tedioso pues extender todas esas líneas de cable y de tubería. Entonces yo creo que pues más bien lo del circuito paralelo es como por protección y por comodidad de las instalaciones. Bueno, pero Profe, entonces, eh, adicionalmente a eso, si yo tengo dos bombillos, cada bombillo le corresponderían 60 voltios, pero si yo tengo cuatro, pues le correspondería todavía menos. Entonces, eso significa que la potencia bajaría a tal punto que, pues, cada vez va disminuyendo de intensidad, tal como pasa con, por ejemplo, con los LEDs. Y, pues, digamos que al fin y al cabo, pues, no puede ser posible tampoco diseñar los equipos para algo que nosotros no conocemos, para un voltaje que es desconocido.
Y pues, por último es eso. Si yo estoy en mi cocina, pues yo no quiero tener que prender todas las luces hasta el tercer piso. Entonces, pues es poco práctico, es poco útil y creo que en términos de diseño también es, pues, pues eso, pues muy mal. Bueno, bien, Juan David, todos los que han hablado, es interesantísimo lo que ustedes me dicen, lo que están pensando. Es más, en mi opinión, muchachos, miren que los estoy casi obligando, presionando a analizar, a que piensen. Y estoy con un circuito serie y estoy intentando decirles que según la teoría, según los conceptos, a mí me convendría tener todo en serie porque es que baja la I y entonces pago menos porque baja la P. Entonces, viene una razón de parte de ustedes de, no, profesor, pero es que se imagina que se me dañe un bombillo, se me queda toda la casa sin energía. O se imagina que yo tenga que subir hasta el tercer piso y conectar todo. Digo, joven, en mi opinión, si esa es la razón, ay, joven, yo con tal de pagar más y tener todo encendido, yo tengo en la casa una caja de bombillos y apenas se me dañe uno, yo voy y lo cambio. Es más, yo todos los días le pego una revisadita a la instalación y miro a ver cuál va a fallar y te lo cambio. O es más, tengo una cantidad de puentes, o sea, una cantidad de cablecitos. Y apenas se me dañe algo, lo que hago es puentearlo. No sé si me entiendan el término puentear, joven, que uso aquí muy práctico. Es decir, uno y siga la corriente. O sea, yo me buscaría, si es por diseño, si es por mantenimiento, yo me buscaría la forma de hacer que eso me funcione, pero estoy pagando menos. Entonces, que tengo temor a que se me dañe un bombillo y me deje pues tenga bombillos de repuesto en la casa y apenas se le dañó uno, un momentico, voy y lo cambio y se solucionó todo. Hasta ahí me entienden, jóvenes, que en mi opinión la razón no es de diseño ni es de que porque se me queme un bombillo, ¿me entienden hasta ahí? Sí, profe. Yo con tal de pagar menos, yo mantengo eso, pero supremamente full, con tal de que no quedar sin energía. Como les digo, tengo una caja de bombillos o tengo unos cablecitos y rápido voy uno los dos puntos donde está el bombillo y cerré el circuito y continuamos. Entonces, no es diseño, llamémoslo así. La razón no es que porque en serie tiene que estar todo full, pues lo tengo full. La razón es técnica, es eléctrica, que no sé y seguramente ustedes no la tienen claro ahorita, y es el por qué no las casas no están en serie. Porque vuelvo e insisto, muchachos, qué pena repetir la repetidera. Conceptualmente yo le estoy probando que me conviene que estén en serie. ¿Qué pasa? Yo creo que todos ustedes han tenido la experiencia de un bombillo. Digo un bombillo porque supongo es lo que la gran mayoría de ustedes conoce, ¿cierto? Entonces tengo un bombillo. Y pensemos en los bombillos incandescentes, en los viejitos, porque de pronto el ejemplo, no es que los otros no sirvan, sino cuando ustedes compran un bombillo, si ustedes miran, el bombillo, por ejemplo, les dice 100 watts, 110 volts. Los de ahora, de pronto los de ahora les dicen 20 watts, 110 volts o 120. ¿Qué? Dejémoslo en 120 volts. ¿A qué, ¿Por qué traigo esto de ejemplo? Y es un bombillo que de pronto es lo más básico, lo más básico. Jóvenes, ¿qué es lo que está pasando? Que el fabricante General Electric, Sylvania, Philips, todos esos que producen bombillos, nos está diciendo, mire, si usted me le aplica 120 volts, yo le garantizo que él le ilumina lo equivalente a 100 watts, o sea, le ilumina bastante, por ejemplo. En el otro lo mismo.
Si usted me le aplica 120, él le hace una cantidad de luz equivalente a los 20 watts. Que bueno, si soy aislador, nos dicen que la cantidad de luz es muy similar o muy parecida. Entonces, ¿qué es lo que intento explicarles? Que todos los equipos, todos los dispositivos, todas las cargas vienen diseñadas, construidas para que trabajen a un voltaje determinado. Y yo creo que eso no es nuevo para ustedes. Yo creo que es que de pronto no han sido conscientes. Me explico, jóvenes. Ustedes se han dado cuenta en sus casas qué pasa con un bombillo, o sea, qué pasa con la luz del bombillo cuando hay una caída de voltaje, o sea, cuando uno dice, uy, se cayó el voltaje. ¿Ustedes cómo se pillan? ¿Qué se han dado de cuenta? Si alguno de ustedes se ha dado de cuenta, ¿qué le pasa a un bombillo en su luz si el voltaje se me disminuye? ¿Qué pasa? ¿Alguno de ustedes se ha dado de cuenta? Díganme por micrófono. Pues Disminuye simplemente la luz la se luz. reduce. La luz se reduce, ¿sí o no, jóvenes? Que como que uno lo Sí, ve que, profe. uy, ilumbra menos. Y uno dice, casi que sin saberlo, hasta el papá, la mamá de uno dice, uy, se cayó el voltaje. Uy, una caída de voltaje. Sí, profe, yo te mencioné ahorita que ese es uno de los motivos por el cual no se hacía, o hasta el más importante. Sí, de acuerdo. Es más, que no es el más, es. No hay más importante que ese. Otras jóvenes, ¿qué creen que le pasa? Y estoy colocando y sigo con mi ejemplo un bombillo. ¿Qué creen que le pasa a la luz que emite el bombillo, o sea, el bombillo, por evitarme palabras? Si el voltaje se me llega a subir, que también yo creo que ustedes lo han visto en sus casas o han tenido de pronto la experiencia que uno está tranquilo cuando ve que el bombillo como que se va a estallar, como que, uy, iluminó muchísimo. ¿Qué es? ¿Qué efectos han visto o no han visto cuando es el caso contrario de que el voltaje se eleva? ¿Qué pasa? ¿Han visto ese efecto o no? Se quema todo. Sí, pero muchas veces no alcanza a quemarse, muchas veces no alcanza a dañarse, sino que el fenómeno físico que observan es que, Empieza a titilar, ¿no? sí, que aumenta la cantidad de luz, no sé si me entiendan, muchachos, que estábamos a una determinada luminosidad y de pronto, uy, eso iluminó más. Eso es porque le aumenté el voltaje. Y si el voltaje se lo disminuyo, lo que hace es que ilumina menos. ¿Me entienden, muchachos? Entonces, lo que quiero explicarles con eso es que todos los electrodomésticos, por decirlo a nivel de nuestras casas, a nivel de nuestras residencias, todo lo que nosotros conectamos en nuestras casas, todo viene a trabajar a 120 volts. Es decir, el fabricante le dice, mire, señor, yo le vendí este bombillo. Si usted no me le aplica 120 volts, él no le va a trabajar como yo quiero, como yo se lo estoy vendiendo. Si usted me le aplica menos voltaje, él va a iluminar poquitico. Pero si usted me le aplica mucho voltaje, uy, él se me va a quemar de pronto. O si no alcanza a quemarse, él va a iluminar muchísimo, pero se le va a dañar el bombillo. O le aguanta un poquito tiempo. Lo ideal es que usted me le aplique los 120 y ahí no va a pasar nada. Cuando compren un ventilador, le dicen, mire, este ventilador de 120, usted quiere que le funcione bien, pues aplíquele 120. Si usted le aplica menos voltaje, él va a trabajar forzado, usted lo va hasta oír, como que está cargado, como que ese casi no es capaz de mover la hélice, porque es que me le está aplicando muy poquito. Pero si me le aplica mucho, ahora va a ser al revés. Va a sentir usted que él se va como a embalar, que se llama. O sea, mucha velocidad. Esto se me va a dañar, que dice, uy, esto se me va a dañar. Tiene mucho voltaje. Conclusión, lo que muchos de ustedes ya me han dicho, lo que muchos de ustedes ya saben. Lo importante, muchachos, para que todo nos funcione bien, es suministrarles el voltaje que pide la especificación, o sea, suministrar el voltaje que el fabricante pide, porque él lo construyó, lo diseñó, lo armó, lo pensó para eso. Profe, pues yo creo que un ejemplo Dile. también podría ser tener
cuidado por lo menos cuando uno viaja. Digamos, el voltaje en Argentina no es el mismo que hay para acá, ¿no? Entonces, tener como el tipo de adaptador dependiendo el voltaje que, por lo menos, si no Eso. estoy mal, creo que en Argentina es de 240 voltios, no sé. Pero pues Ya, esa es como, sí, sí, ya creo que ellos están al mismo nivel de nosotros porque entenderá que manejar diferentes niveles a nivel mundial hace difícil eso, el comercio y todo eso. Pero la compañera nos acaba de decir otra razón. ¿Qué es lo importante? Aplicar el voltaje que el fabricante me pide. Entonces, si yo compré una plancha, por decir algo, y compré una plancha 200 volts, pues si yo no le aplico los 200 volts, la plancha no va a trabajar bien porque el fabricante la diseñó para que trabajara a 200 volts. Por eso, muchachos, un dato que yo creo que ustedes cada vez que van a comprar algo se lo van a pedir, ¿a qué voltaje? Y dice, no, pues para mi casa, 120, no que toda mi casa, todos los tomas y todo está a 120. Entonces uno compraría la nevera, la lavadora, la licuadora, todo eso que uno compra, lo compra a 120 volts. Entonces, ya comienzan a entenderme, esa es la única razón por la cual nuestras casas, nuestras residencias están en paralelo, para que a todos, absolutamente a todos, a las bombillas, a la licuadora, a todos les llegue los 120 volts y trabajen bien. Me devuelvo. ¿Qué pasa, muchachos, si yo conecto los bombillos, la licuadora, la nevera en serie? ¿Qué pasa con el voltaje? Disminuye. Que No el va a ser el voltaje, suficiente para que funcione el aparato. exacto, que el voltaje total de la fuente, que en la casa de nosotros, muchachos, en nuestras residencias, ¿quién es la fuente? La acometida, los dos cables que me manda la empresa de energía. Esos dos cables llevan un voltaje y esa es nuestra fuente en el tablero, en el dibujo esa es la fuente. Que ese voltaje de la fuente se me va a repartir en todo lo que usted conecte. Y si conecta mucho, pues se va a repartir más. Entonces, a un bombillo le van a llegar 10 volts, a la licuadora le van a llegar 5 volts, al ventilador le van a llegar 20 volts. ¿Sí me están entendiendo? Como los 120 total se me dividen todos, a cada equipo le va a llegar un poquitico. Y ese poquitico, ¿qué pasa? Nada funciona bien. Ni el bombillo me ilumina, ni la licuadora me arranca, ni el ventilador me arranca. O sea, no funciona nada. Así estén en serie y perfectamente en serie. Qué pena, muchachos. Uy, me pasé el tiempo, no me había dado cuenta, jóvenes. Jóvenes, ¿sí me entendieron la pequeña diferencia entre serie y paralelo? ¿Sí me sí, señor. entendieron por qué todo en las fábricas, en la industria, en la casa, todo está en paralelo? Y si todo está en paralelo, ahora sí tienen muchísimo más claro qué pasa cuando prenden un bombillo, prenden el otro, conectan la licuadora, prenden el equipo sonido, prenden el televisor. Cada vez que ustedes enciendan algo, están conectando algo en paralelo. Conectar algo en paralelo implica que pide una i5 y conecté una i6 y luego pedí una i7. La i total de la fuente va a ser la suma de todas las i's. O sea, estamos pidiéndole más corriente a la fuente. O sea, al conectar cosas, la I aumenta porque están en paralelo. Al aumentar la I, aumenta P y por consiguiente pago más. ¿Les quedó claro eso, jóvenes? O pregúntenme.